Una breve presentación de Silvia Montoya. Ella ha sido directora durante varios años de la Dirección General de Calidad y Mejora de la Educación en Buenos Aires. Desde marzo de este año se ha incorporado como directora de UNESCO Institute for Statistics. Es el Departamento de Estadística y Evaluación de la UNESCO. Sabéis que la UNESCO tiene la sede central en París, pero lo que es el Departamento de Estadística está en Montreal, en Canadá. Y bueno, son los responsables de producir estadísticas no solo de educación, sino también de investigación, cultura. Por lo tanto, es un reto bastante importante el que tienen, ¿no? Yo creo que para ese reto Silvia está perfectamente preparada y formada, y ha dado ya en los pocos meses que lleva en el cargo, bueno, pues visos de que se notan unos nuevos brillos en la UNESCO. Ella es doctora por RAND, doctora en análisis de políticas públicas, y también tiene un máster también en análisis de políticas públicas y programas públicos por la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Así que nada, Silvia, cuando quieras, encantados. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, las visitas al instituto en un día de tanto calor, así que bueno, es viernes, así que vamos a intentar contarles un poco cómo es el tema central que tenemos desde UNESCO y desde el instituto, es el tema de los monitoreos, de las metas. Ahora ya no es la agenda post-2015, sino que ha habido un cambio de lenguaje incluso, que es el hablar del 2030, que es hacia dónde miramos en este momento, cuál es el rol que tenemos y los desafíos que nos plantea un poco esto. Y por ello vamos a intentar recorrer un índice en general, bueno, por un problema de efecto de formación y porque creo que en definitiva todos sabemos la recolección de datos a nivel de estadística o logros de aprendizaje tiene que ver siempre con un contexto político, qué es lo que se quiere, en dónde está enmarcado y cuáles son los márgenes de libertad y los objetivos. Entonces uno no recolecta datos u otros tipo de indicadores por una cuestión por el placer de hacerlo. Todos sabemos que es complicado los que estamos ligados a ellos, sino que tiene que ver con responder a algunas necesidades, y por eso el primer punto que vamos a repasar es el contexto político, dónde estamos situados y por qué importan los objetivos del desarrollo sostenible, o los que en general todo el mundo ya lo usa con las siglas en inglés, que son los SDGs, digamos, pero vamos a imponerlos en español, los ODS. Entonces, de alguna manera el Instituto de Estadísticas en el medio de esta discusión tiene un rol clave en el monitoreo lo tenía en el marco de las metas de educación para todos, del EFA, y en el medio de los objetivos del desarrollo del milenio dentro de UNESCO como agencia especializada de Naciones Unidas lleva adelante la parte de educación, todas las áreas de mandato, ciencia y cultura, y en el marco de esto, ahora se expande las obligaciones del instituto. El desarrollo para la agenda esta post-2015 tiene algunas cuestiones que son centrales. Ahora el tema de equidad y pobreza ha parecido central a la agenda. Se incluyen más objetivos, metas, indicadores. Son 17 grandes áreas y 169 indicadores. Incluso hay un artículo que es del gremio nuestro. Yo como background soy economista, que es la parte que faltaba en la historia. Y un artículo en The Economist que habla de los 169 amendments y cómo esos son irrealizables, digamos, con la visión optimista que nos caracteriza en la profesión, pero digo, incluye una cantidad de indicadores que son mucho más grandes. El EFA Report ahora tenía 6 indicadores grandes, ahora estamos hablando de bastantes más, y tiene nuevas áreas que se han incluido, porque tiene environment, tiene cultura, tiene distintas áreas que son un desafío. Muchas de ellas no tienen datos y son partes de los desafíos que tenemos y de los desafíos que tiene el instituto que exceden a educación. En este medio de estos desarrollos, las metas post-2015 reconocen como temas centrales por la pobreza, el tema de la inequidad, la seguridad alimentaria, la sustentabilidad del medio ambiente y la universalidad de los derechos humanos, temas que además para UNESCO es bastante cómodo de moverse, porque UNESCO viene con una visión muy holística del proceso de desarrollo, del aporte de la educación, que excede la relación específicamente con el mercado de trabajo, las metas de aprendizaje, sino que la ve como un posibilitador de la integración del individuo y la mejora de las sociedades. Y el desarrollo sostenible requiere información sostenible, lo cual no es un tema menor. Todos sabemos lo que recolectamos información, que no se trata de pasar una vez, sino de construir capacidad y de que esa información tenga un seguimiento que sirva para el monitoreo y el planeamiento.
Y estos son parte de los desafíos que tenemos, porque a veces mucha información recolectada es tipo lo que le llamo el estilo vacuna, que aparece alguien con una idea bárbara, va y mide un indicador una vez y después si no hay seguimiento se complica, digamos, en términos de lo que tiene, y ahora tenemos, por cierto, 15 años por delante. O sea, por 15 años vamos a tener que de alguna manera plantearnos esto. Y se necesita más información a nivel local para contribuir a este planeamiento, al diseño estratégico, al monitoreo y a la rendición de cuentas, que de hecho cuando se define la capacidad estadística de un sistema, y todas las organizaciones internacionales en lo que fue el acuerdo de Marrakech de 2004, es que se trata de que la información se use para esto, para el planeamiento, el monitoreo, el seguimiento y la mejora, que a veces nos olvidamos por el tema de que recolectar datos es tan complicado que nos olvidamos de esa otra pata que tiene que ver en cómo se incorpora en este otro proceso. Y ahora con las metas que van a tener que abrir por pobreza, inequidad y otros indicadores, que tienen discusión de cuáles, se nos plantean esas necesidades. Y hay un cambio de paradigma muy concreto que a nivel de negociación concreta, política, implica un cambio que las estadísticas nacionales están en el punto central y que la comunidad internacional tenemos que ayudar un poco, pero se trata de datos subnacionales desagregados. Ya no se trata de ver cuántos chicos completan la escuela, sino que tenemos que empezar a mirar apertura, rural, urbano, por género, la dimensión género estaba incluido, por discapacidades, digamos incapacidades y diferencias de desarrollo, y tenemos otras aperturas que podríamos ir por temas, digamos, de pueblos originarios o no. Tenemos muchas dimensiones que incluso están siendo discutidas en el medio de los indicadores. En el medio de esto tenemos otras complejidades que vienen en el contexto donde estamos, que no son solamente del ámbito político, sino que en realidad estamos en esta era del Big Data, el Data Revolution y toda la discusión, que tiene que ver con que realmente hay mucha información. Cuando uno mira, hay mucha información. En general, mucha de la información que no es de tan buena calidad, no ha sido chequeada, no persigue a veces consistencias y todas estas cosas que muchos de los que intentamos trabajar seriamente, por lo menos perdemos el tiempo en hacer, sino que mucha gente va, hace encuestas, tienen sesgo de selección, no importa, se publica y muchas veces incluso hacen los titulares de los diarios y movilizan. Pero esa información que está ahí no necesariamente siempre es consistente. Cuando uno compara entre países, que uno de los desafíos que toca desde el instituto es cómo comparo a veces la información que viene de distintas fuentes, a veces no es efectiva y no está interpretada en términos de lo que le hace falta al hacedor de política pública, que es el que tiene que tomar decisiones. Este tema de las metas, las 169 targets, indicadores, ya le agrega lo del Big Data, porque ahora todos quieren utilizar datos, es el tema del riesgo de la obesidad relativo a información, digamos, porque es más o menos lo mismo, consumimos, generamos, ahora cualquier cosa que viene va asociada a veces a la carga de información que no está, y información a veces demasiada, porque a veces tampoco es recolectar, si pensamos a veces incluso en algunos cuestionarios que nosotros mismos ponemos de algunos lugares, uno pregunta, se sientan y queremos preguntar muchas cosas, pero lo que uno debería preguntar es qué es lo que realmente queremos preguntar, que sirva a un objetivo determinado, implica a veces reducir el número. La información a veces está dispersa y no necesariamente es de buena calidad, son parte de los riesgos de lo que tenemos. En el medio de esto tenemos que medir competencias complejas, porque ya los aprendizajes ya no es como quizás en algún momento era lengua, matemática y había un cierto acuerdo hace 3 o 4 décadas, ya ahora queremos medir la habilidad con respecto al uso de computadoras, queremos medir habilidades no cognitivas o soft skills o socioemocionales según la disciplina de donde vengamos, como les llamemos. Queremos medir interpersonal skill, la habilidad de trabajar en grupos, la persistencia, digamos, queremos medir eso, y tenemos que hacerlo además de manera estandarizada, que sea comparable y que sea comparable entre países, o sea, la agregación de lo que cada uno tenemos cuando estamos a cargo de un sistema nacional o local tenemos. Y el último punto que está demostrado y que tenemos mucho dando vuelta es que los hacedores de política, pues nosotros recolectamos información, no la utilizan. Es decir, no necesariamente todos estos esfuerzos que hacemos, a veces por nuestra propia inhabilidad y a veces porque no lo utilizan. Es decir, o porque es difícil de comunicar, o porque no tienen la suficiente capacity building también en el tema de que es parte de nuestra responsabilidad a veces, de construir capacidad. A veces los entusiasmos porque recolectamos mucha información, mostramos demasiada y no somos capaces de sintetizar en los puntos clave, pero la realidad es que hay muchas cuestiones que muestran, incluso ahora hace poco el centro que se ha abierto recientemente de Global Impact en Londres, que está
el grupo de Boston Consulting Group hizo una encuesta en hacedores de política y la verdad que mostró que muchos de ellos, entonces la mayoría no usan la información en su policy making, lo cual es entonces complicado. Entonces tenemos los problemas, sintetizando, tenemos de alguna manera un falto de uso de información para el diseño, implementación y evaluación de las políticas. Tenemos poco entendimiento de la información y su utilización, eso es uno de los capítulos que tenemos como devolución, y muchas veces tenemos falta de infraestructura y habilidad de los equipos que dificulta que haya unidades de estadística sustentables. A nosotros nos pasa particularmente desde el Instituto de Estadísticas de UNESCO, y nosotros lo sabemos a nivel de cada uno, que a veces tenemos equipos técnicos, nos cuesta armarlos y de repente se nos van los equipos, y todos esos turnover, esos cambios en algunos países y en algunas regiones del mundo es particularmente crítico. Nosotros tenemos como algunas áreas de mucha dificultad de datos porque capacitamos y de repente a su vez capacitamos, el que se capacita empieza a ver el nuevo mundo, aprende, lo cual está bueno, intenta conectarse y de repente termina yéndose del lugar, volando hacia otro, lo cual está bien, pero digamos nos implica un desafío a nosotros incluso en esta etapa de ver cómo ayudamos a que localmente se construya, ayudar un poco más en el tema de los recursos humanos, y en muchos casos, en muchos países no hay recursos físicos tampoco para sostener unidades de estadística. Es decir, si yo les mostrara la foto de lo que son algunas unidades de estadísticas en algunos países en desarrollo, realmente a veces es una computadora que tiene 4 o 5 años en algún lugar, digamos, muy complicado, y hay historias escritas de cómo usan cuentas personales o cargan información en papel y después el fin de semana la mandan en algunos lugares. Tenemos mucho de eso. UNESCO y el Instituto de Estadísticas en particular, por la forma en que trabaja, nosotros hacemos acuerdo de recolección con los países del grupo de OECD con Eurostat, que colectan, digamos, de acuerdo a indicadores comunes, pero a nosotros nos tocan los 145, 150 países donde las cosas son un poco bastante más complicadas en temas de recursos humanos y de disponibilidad de recursos. Entonces, en el medio de esto, estos son los temas centrales a uno de los GOL. Nosotros estamos comprometidos el instituto en 8 de las áreas, pero esto es lo que hace a educación. El desarrollo del GOL 4, la meta 4, tiene que ver con alcanzar un nivel de desarrollo en educación básica para todos los niños del mundo, o sea que es totalmente universal. Se trata el objetivo prioritario tiene que ver con los logros de aprendizaje, y los indicadores secundarios ya es enrollment. No es que el enrollment o la matrícula no nos interese que los chicos estén en la escuela, ya está claro que no se trata solamente de que los chicos estén en la escuela. Está la discusión en realidad, porque la discusión es bastante interesante en cuanto a los planos que están superpuestos en la comanda, digamos, obviamente Naciones Unidas en Nueva York. Es la discusión de elegir un solo indicador por área, que nosotros obviamente estamos en contra, porque el hecho que sea prioritario los logros de aprendizaje no quiere decir que dejemos de mirar como parte asociada a las metas el tema de la matrícula. Pero entonces aparece todo el ciclo de vida, porque ya nos importa el literacy a lo largo desde el early childhood, desde antes del kindergarten hasta lo que ya es la parte de adulto. Entonces tenemos que ya los objetivos, y tiene cada uno de los objetivos que sean medibles. Tiene la meta transversal, que es el tema de la equidad. El tema de la equidad está transversal, o sea que ahora los indicadores, además de eso, tienen que ser reportados, no con cuál es el logro y qué es lo que vamos a hacer, pero todavía no hemos entrado a discutir los targets, porque uno puede medir metas de aprendizaje o logros de aprendizaje, pero puede pensar después en el porcentaje de chicos que salieron bien, en la media, en la distribución de logros, o sea, después el target en sí, cómo uno define cuál es, pero eso va a ser cruzado por equidad, o sea que está claro que la de género, la apertura de género tiene que ir. La discusión es cuáles son las otras además que van, y tenemos medios de implementación, que son la cantidad de docentes y la cantidad de recursos y algunas otras variables que está claro que son facilitadores en la consecución de esos logros. Entonces es una discusión bastante importante, por lo menos en lo conceptual, es bastante, y el grupo de educación ha sido todo lo que trabaja y que lo ha liderado UNESCO hasta el momento, ha sido bastante transparente y ha llegado sin mucha dificultad a considerar que estos son los logros, los grandes diseños conceptuales o los constructos. Ahora está el tema de bajarlo a la tierra y ver cómo medimos en el medio de esto. Entonces son un poco el tema es que los niveles de aprendizaje son la meta prioritaria. En este momento está como el indicador prioritario las metas de aprendizaje,
y por qué las metas de aprendizaje se convirtieron en indicador prioritario. Hay una preocupación creciente acerca de los bajos niveles de aprendizaje a pesar de incrementarse el tema del acceso, porque el acceso, si bien son incompletos en términos de los logros y hay áreas y países que están todavía por detrás en el tema de logros, claramente tenemos distintos indicadores comparables, TIM, PIRS, tenemos mucho PISA, que nos dejan sin duda la inquietud con respecto a qué es lo que está sucediendo. Sabemos que hay otros que no son comparables desde lo psicométrico, pero la suficiente señal como cuestiones como evaluaciones o las que son citizen-led, digamos que son tipo community del tipo de lo que manejan el ACER o el EGRA-EGMA, que es financiación general por USAID, digamos, pero hay suficiente información como para que nos preocupemos por el tema de los logros, que después he completado por estudios del tipo de lo que ha sido LAMP o del tipo de lo que es PIA, que también muestra que en adultos tenemos que preocuparnos por el tema de los logros. Y hay un tema de heterogeneidad en el uso de las evaluaciones como herramientas de planeamiento y monitoreo. O sea, ya hay información además recolectada, alguna fragmentada, algunos que ya les vamos a mostrar de que estamos tratando de hacerlo en forma más centralizada, y en este momento, por suerte, desde que hace 3 meses estamos trabajando en coordinar el esfuerzo con la gente de OECD y con la gente del Banco Mundial que tiene instrumentos, es tratar de mirar cómo se están utilizando y cómo se está recolectando. Y hay mucho escepticismo acerca del rigor técnico con el que las evaluaciones están siendo aplicadas. O sea, de última tenemos algunos datos que ahora los vamos a ver recolectados por UNESCO, pero no sabemos bien qué está pasando, no sabemos ni qué psicometría usan, ni cómo diseñan las pruebas, ni qué framework, ni qué teoría usan al reportar. Sabemos que hay muchos países que tienen sus propias mediciones de aprendizaje, lo cual está muy bien, digamos, porque tomando algunos préstamos de la disciplina de background, uno diría, bueno, si yo miro cuántos países están recolectando, al menos veo la voluntad de tener alguna medición, más allá que sea correcto o no, con los esfuerzos que se consideren. Y está la discusión además que hay otras mediciones diferentes a las metas cognitivas que se están considerando. Hay muchos esfuerzos de medir citizenship, o sea, la parte de ciudadanía, de medir otro tipo, la parte artística, la parte de creatividad, o sea que ya la discusión está un poco más complicada. Y eso nos lleva a un segundo punto, que es el preguntarnos que en realidad qué sabemos sobre las evaluaciones nacionales de aprendizaje. Porque en realidad los tenemos en las metas y en realidad cuánto es lo que sabemos para ahí. Hay un esfuerzo grande que empezó y lo estamos profundizando nosotros en coordinación con el monitoreo, el informe de monitoreo de las metas de educación para todos, que reside en UNESCO. El grupo de educación para todos está conformado, liderado por UNESCO, pero obviamente tiene todas las organizaciones que están involucradas en la medición. Se ha hecho un relevamiento de cuántos países tienen, digamos, cuáles son las evaluaciones, quiénes las han fondeado, qué grados, qué disciplinas nacionales. Y también tenemos, gracias a las facilitaciones, le hemos pedido desde el WIS a las internacionales que llevan adelante la gente de EGRA, EGMA, el IEA, nos han facilitado la OECD, la lista, que además algunas son públicas y otras tienen las primeras que hay. Entonces uno puede ver que acá está en el número de países, en realidad hay alrededor de unos 90 a 100 países que no tienen ninguna evaluación nacional de ningún tipo, lo cual no quiere decir que no tengan evaluación, porque está el caso de muchos que no tienen nacional, pero sí intervienen en algunas internacionales. Y después el número de evaluaciones en cuántas disciplinas, digamos, están evaluando, y hay muchos que evalúan en muchas disciplinas. Hay algunos, esto excluye a lo que se llama las evaluaciones públicas o las evaluaciones de final de ciclo, que acreditan, por ejemplo, o colaboran a acreditar el final de la escuela secundaria, que existen en muchos países, o en algunos países incluso en algunos continentes, el final del ciclo primario. Y hay algunas asignaturas también podemos mirar, porque tenemos la lista de asignaturas en la base de datos, podemos mirar cuáles son las áreas que más se evalúan, en general con combinaciones y diferentes definiciones, porque incluso este que es el primer esfuerzo, tenemos que terminar de mirar hasta dónde literacy, reading y language a lo mejor pueden entrar en la misma manera, pero podemos ver que en general tienden a ser bastante evaluadas las áreas ciencia, matemática y lo relacionado al lenguaje. Y en realidad que nosotros queremos, porque esto lo combinamos con la base de las clasificaciones por grupos de países, incluso tenemos la categoría de préstamos de la gente del Banco Mundial, es tratar de ver si tiene alguna relación
con respecto al nivel de desarrollo, y acá el ejercicio que se hizo fue intentar simplificarlo, porque a unos economistas les gustan los índices. Entonces construimos un índice de logros de aprendizaje, donde en realidad tomamos para los últimos 3 años, pusimos un 1 si tienen una evaluación en primaria cualquier área, un 1, otro 1 más si tienen una en secundaria, un 1 más si tienen en los 2 niveles, lo cual ya indica mucho más compromiso del país, y después otro 1 más, un 1 por una evaluación internacional, cualquiera sea la que estén participando. Entonces uno encuentra de alguna manera que no sorprendentemente por ciertas cuestiones, uno encuentra que primaria es el ciclo que más está evaluado, y que los países que pertenecen, son de alto ingreso y pertenecen a la esfera de la OECD, son de alguna manera los que más están evaluando. Y esto muestra un poco lo que es la distribución de este índice, digamos, o sea, cuántos son los países que tienen. La verdad que muchos tienen, tienen los 4, o sea que tienen algún indicador en todos los niveles y participan, y algunos países, ustedes ven que el número de países que no tienen nada se ha reducido, porque países que no tienen sus propias evaluaciones, pero participan en evaluaciones internacionales. Y lo tratamos de relacionar con el clásico, el ingreso per cápita, y la verdad que está bien, los que tienen el índice en 4 parecen tener una distribución que está relacionado al nivel de ingreso per cápita, pero no parece tampoco ser enloquecedor, digamos, en términos de... Hay otras correlaciones, y después también miramos que hay distribución por cada una de las regiones en términos de cómo se hay. Bueno, Norteamérica obvio que es poquito, porque son poquitos países, entonces todos evalúan, pero digo, hay algún grado, alguna distribución. Asia evalúa bastante. Estas cuestiones también reflejan a veces cuestiones culturales en algunos continentes, en Latinoamérica, en África, por ahí los países no nos gustan mucho algunas comparaciones, entonces cada vez que van a salir algunas pruebas internacionales hay un esfuerzo muy grande para tratar de mostrar que no miden apropiadamente las habilidades que el país tiene, que son tan especiales que no pueden estar, digamos, formando parte. Pero en algunas otras regiones del mundo culturalmente son más competitivos, entonces también eso facilita, o sea, no hay que perder de vista a veces en estas comparaciones esto. Pero la realidad es que este primer indicador, que ya nos da lo que yo llamo, sería como en los economistas un willingness de tener algún dato, alguna información, digamos, para algo, o porque sea políticamente correcto, porque la vamos a usar, pero algo es, digamos, por lo menos como un primer punto que no es menor. No tenemos en general la información detallada sobre la evaluación, cuál es el propósito, cuál es el alcance en detalle sobre qué poblaciones están incluidas o excluidas, cuáles son los actores principales que están interesados, el mapeo de quiénes han intervenido, de quiénes tienen acceso, el diseño de la evaluación en términos de los frameworks. No todos, muchos países nos han dicho sí tenemos, pero no nos quieren dar ni el framework de la evaluación, que no está disponible en ningún website, entonces no podemos ver cuál es el framework que realmente ha servido al diseño del producto. La cobertura muchas veces no está clara, algunos nos informan en esa base de datos, podría haber algunas cosas, y de hecho hay algunas que hay que terminar de depurarlas, que son field trial, que son pilotajes que en realidad no informan. Los pilotajes, uno sabe que los pilotos uno intenta probar instrumentos, pero no informar política. Y hay un tema que no es menor, que es el reporte y uso de los resultados. El tema de la devolución, cuánto se devuelve a la sociedad, cuánto se devuelve a la escuela. Con excepción de algunas fuentes que lo estábamos haciendo en forma un poco desagregada, y ahora lo estamos en un impulso de hacerlo todos juntos, lo cual nos resuelve varios problemas, nos aumenta coordinación. De repente nos damos cuenta que a veces algunas diferencias no eran justificables. Trabajamos muy bien, digamos, en términos de nuestro entendimiento con áreas que aparentemente alguna gente tiene la fantasía que no es tanto, pero en realidad estamos tratando de coordinar con otros grupos que están levantando información. Está el catálogo que está del propio Instituto de Evaluación, está el instrumento que es el Saber del Banco Mundial, que es una buena instrumental en distintas áreas. La OECD empezó a recolectar en el Synergies for Better Learning, y ahora están con otro instrumento para el reporte de noviembre, que nos han facilitado para poder coordinar la segunda etapa del catálogo del instituto. Y hay algunos otros esfuerzos que los ha hecho Acer, los hace algún instituto coreano, los ha hecho el American Enterprise Institute, y está ahí disponible. Pero la realidad que nosotros, como instituto de estadística, yo tengo el desafío de los 200, yo miro eso y miro el globo, y yo sé que soy responsable
responsable de todo ese que está en el mapa, lo cual a veces está complicado en términos de recolectar datos, y acá está mi mapa. Entonces, comenzamos con un esfuerzo financiado por el Global Partnership for Education en tratar de conocer más el tema de las evaluaciones. Entonces, son los países, algunos de esos no están en el Global, no son parte del Global Partnership como Latinoamérica, pero Latinoamérica tiene una oficina muy fuerte regional en Santiago. Bueno, es el área que uno conoce, además está muy relacionado con los directores de evaluación estadística, pero ya tiene muy centralizado los esfuerzos, los estudios y las coordinaciones, así que lo incluimos en forma centralizada. Y los demás son los países en los cuales estamos, algunos ya tenemos información online y en 30 días vamos a terminar de levantar, y son los países sobre los cuales estamos recolectando en detalles todas esas cuestiones que estaban antes, para qué lo usan, qué reportan, cuántas evaluaciones. Sin embargo, ya tenemos algunos resultados del catálogo. La mayoría de las evaluaciones que hemos encontrado tienen como objetivo tanto como escuelas estatales como privadas, recolectan información en ambos grupos, porque en algunos países solamente recolectan en las escuelas estatales. Por distintas cosas, porque las escuelas privadas, pues ese es otro tema, las escuelas privadas no son tienen distintas configuraciones también según los países. Hay algunos que son solamente exámenes nacionales, en otros son evaluaciones, o sea, tienen exámenes nacionales como final de ciclo, pero no son evaluaciones como nosotros las concebimos, una evaluación centralizada. En algunos países, como ven, no incluyen a las escuelas privadas, con lo cual el sesgo existe y depende del tamaño de esa matrícula. La mayoría de las evaluaciones en este caso son países africanos, digamos, son en nivel primario y son exámenes de final de ciclo. Entonces, de alguna manera acá está un poco mostrando lo que es la diferencia entre lo que son los assessments, los que son centrales, como liderados como de institutos como el INE, y lo que son las public examination, que tienen que ver, digamos, con el final de ciclo. Pero ustedes pueden ver que cosas que son obvias, esta como hay una canción de alguien que es muy famoso, que ha estado por España, Andrés Calamaro, ese de qué hablamos cuando hablamos de amor, ese acá también, digamos, o sea, todos entendemos que hablamos de ciertas cosas y a veces no está, incluso el lenguaje de cuando hablamos de evaluación, porque los países estos además uno habla, en el caso de que son public examination, y de hecho estuve la semana pasada en África, y en muchos casos uno dice, pero eso no es evaluación, ¿no? Como nosotros las pensamos, y dice, no, sí es evaluación, digamos. Entonces es una cuestión de tiempo. La periodicidad es otro de los temas que no es menor. El ciclo de administración, ustedes pueden ver, en algunos casos cada año, cada 2 años, cada 3 años, o sea, son temas que no son menores, porque también es parte de la discusión de las metas de desarrollo sustentable. Cada cuánto vamos a monitorear los indicadores, porque eso tiene un costo en términos de pedirle a los países que cada cuánto, cada 3 años, cada 4 años, cada 5 años. Si terminamos la discusión de los targets en 1 o 2 años, ¿cuánto es? 3 años, 4 años, porque además tiene que ser múltiplo, que llegue al 2029 en realidad, para que el reporte esté en el 2030. Y después, antes de entrar a contarles el desafío, es qué sabemos sobre el tema de las economías políticas de las evaluaciones. No es un tema menor, digamos, en términos de las discusiones, porque hay cosas que sí conocemos nosotros. De alguna manera sabemos que la psicometría importa, somos todos fanáticos de ecualizar, atar, el anchoring, o sea, todo esto es como ser disco, y sabemos que es importante el diseñar bien el instrumento, los frameworks, el testearlo, el que los ítems discriminen bien, las by-point serial correlation y todo lo que es el diseño. Sabemos también otras cosas, sabemos que el muestreo es importante, sabemos que las tasas de respuesta son importantes, que la administración es importante, la logística y el muestreo, todo esto a veces es fuente de error y sesgo mucho más importante que lo que son los diseños y los psicos. O sea, a veces lo miramos al psicometrista y somos duros con el psicometrista, o a veces alguna correlación, pero en realidad muchos de los errores se escapan en los temas de lo que es el muestreo, que después, cuando recuperamos las tasas de respuesta, no terminan siendo. Después la administración y la logística son todo un tema, porque a veces repartir, el llegar, el que alguien juzgue, porque muchos países, no entra a la escuela, a mí me pasó administrando pruebas internacionales, si la escuela 1 no entra, entonces entra a la escuela 2 y voy más o menos parecido, y a veces el administrador lo decide, administrando pruebas grandes, a veces uno no tiene, o sustituyen a alumnos cuando hubo alguna intención a propósito. Entonces digo, en general no es un problema que lo tenemos 1, 2 o 3, es como si uno mira y uno consulta con la gente que está dedicada y administra muchos países, es un tema que los inquieta. Por eso cuando nosotros estamos, y lo sabemos, en las evaluaciones internacionales, y dijimos, es el último día de aplicación y ya tenemos, y después vimos que en realidad era mucho más fácil prepararla, lo que viene después, que chequean, que te mandan de vuelta, que la tasa de respuesta, que todo lo demás, porque todo eso, lleva incluso que a veces se anulen
algunas escuelas o algunos datos, que haya que hacer una nueva ecualización y reponderamiento de los datos, y de alguna manera la necesidad de asegurar calidad en estos aspectos, sobre todo cuando uno va a trabajar con algún indicador global. Y los resultados son políticamente sensibles y difíciles de manejar. Y la complacencia acá no es el único problema en los países en desarrollo, porque muchas veces miramos hacia el sur y decimos, porque eso, como les da mal en África o en Latinoamérica o en algo, o en Asia, no quieren. No, en general hay muchos datos de países del primer mundo, países más desarrollados, donde el tema de publicar resultados de algunas pruebas de alto perfil, como caso de PISA, termina siendo un problema, y muchos sabemos que publicamos datos y que los ministros de educación, en general los candidatos para la culpa de lo que es, o el encargado de la evaluación, el que está a cargo del instituto, o el ministro de educación, porque la realidad es que no fue mal, entonces todos miran rápido y miran rápido a dos lugares, entonces esos dos lugares son, digamos, los candidatos son esos, porque obviamente nadie, y el ministro va a intentar mirar más al director del instituto de evaluación. Entonces digo, el tema es que hay más de un caso de ministros que de encargados de áreas de evaluación que han tenido que renunciar después de algunos resultados malos, pero el tema del resultado de evaluación se transforma en muchos momentos en temas políticos, digamos, importantes, dependiendo de, incluso en el primer, digamos, en los países más desarrollados puede ser PISA el gran, digamos, driver, en África es SACMEC o PACSEC, y en Latinoamérica es el laboratorio de UNESCO, TERCE, ha sido todo un tema que estamos dando vueltas en términos de publicación, pero los resultados tenemos que asumir que no es que es un tema menor, no estamos, si ya contar maestros o contar chicos se puede convertir en un tema, porque incluso algunos se nos enojan si falta y el país no aparece tan bien, imagínense los logros de aprendizaje que tienen un perfil bastante más alto, y de alguna manera se trata además de los métodos y de la política educativa, porque el tema de logros de aprendizaje de alguna vez toca el tema de cómo se manejan los docentes, de cómo se reparten los recursos, de cómo se maneja todo el acompañamiento que tiene que ver con eso. Y entonces el otro tema que también hemos ido aprendiendo es que no se trata solamente de los expertos, de los psicometristas y de los estadísticos que muestreamos, nos encerramos, sino ya creo que todos hemos aprendido que hay que incorporar otros actores claves que nos pueden ser, que convencerlos y tratar de dialogar nos puede ser clave en este proceso. Sabemos que la comunicación es importante. O sea, nosotros en general los que trabajamos en áreas como la economía, la estadística, la medición de datos y los logros de aprendizaje, clásicamente hablamos como muchas profesiones en jerga, digamos, y todo lo demás, y ahora en realidad tenemos el desafío de trabajar ya de por sí en trabajar y dialogar en los que estamos en evaluación con las áreas de formación pedagógica y tratar de encontrar un lenguaje común, pero además hay que encontrar un lenguaje común con el tema de la sociedad y los padres, porque los chicos no logran aprendizaje, pero resulta que nosotros medimos, pero los que pueden cambiar son el director, el docente, los padres, la sociedad civil, y muchas veces no logramos transformar eso en esa comunicación, y esa parte es un tema no menor. Y yo creo, en lo particular creo, y es el esfuerzo que me tocó en algún momento en el gobierno federal hace algunos años, y ahora en el gobierno más local, con las escuelas directamente interactuando, es el tema del respeto por el ciclo de vida de la información, que además es circular, que tiene que ver por el momento que decidimos que vamos a medir algo, que vamos a hacer un diseño conceptual, definir los constructos, ver la metodología por la cual vamos a recolectar información, por eso la recolección tiene ese proceso, el proceso de recolección de la información, que tiene toda la parte de logística y todo lo demás asociado a disponer gente, a poner manuales, a respetar los criterios de consistencia e integralidad de los datos, todo lo que tiene el procesamiento, las tablas, a qué es lo que vamos a poner, pero después el tema de diseminación de la información y cómo encontramos a los distintos públicos, un tema que está medio como una pata media floja, que en realidad realimenta lo demás, pero tendemos a ser bastante flojos en la relación con el mundo académico, en la relación con los padres y los docentes, a veces darle las herramientas concretas. Muchos de los sitios que tenemos o que tenemos hasta hace poco están pensando en determinados colectivos que tienen que ser con los que trabajamos en la medición y con las universidades a veces más que con lo que es el resto de hacer el lenguaje comunicable. Pero tomando incluso de otras disciplinas, no logramos como que la respuesta debería ser ¿qué es lo que hay ahí para mí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? O sea, PISA dio horrible, estamos 59, lo sabemos de memoria en Argentina en la listita. ¿Y qué hago yo después con eso? Yo tengo un chico, lo tengo en cuarto grado, y qué es lo que yo como padre puedo hacer, porque en definitiva si no termina siendo desmoralizante mirar el lugar en el ranking, y creo que esa parte en cierto
lugar tenemos que también plantearla como que ¿qué es? Y entonces nosotros sabemos que tenemos que pensar en una política y práctica educativa que esté basada en la información, que tenga que ver con alimentar decisiones de política y gestión a todo nivel. Yo la verdad que creo que los padres de alguna manera hacemos también política educativa, porque si vamos, nos sentamos, leemos, aprendemos, de alguna manera es nuestro pequeño, digamos, y gran contribución a la y acá es modificar comportamientos, porque nosotros en realidad lo que queremos es para que cambien los resultados, lo que queremos es que se cambien comportamientos. En educación es un área complicada porque los resultados se manifiestan también después de mucho tiempo, los efectos no son tan inmediatos. Había un artículo también en The Economist, no de ahora, pero hace 3 o 4 años, que preguntaba por qué la gente tolera que las escuelas anden mal y no que los hospitales anden mal, y en cierta manera porque los catastróficos relacionados a cuestiones de salud, una mala praxis de un médico puede terminar, y termina muchas de las veces en un paciente con un problema grave o una lesión grave que es visible, o la muerte, que no es tan fácil en la educación. Si tenemos un docente pésimo que no iba a clase o había alguna cuestión, no es tan fácil de identificar, de seguir. Y la mejora de los resultados de aprendizaje depende de muchos factores y actores que no están necesariamente involucrados. Y ahí viene a todo lo que tiene que ver con todas las ciencias de comportamiento y cómo trabajamos en esto. Yo creo que ahí hemos evolucionado en muchos temas, como que de alguna manera el paradigma era de alguna forma deberías hacer X, o sea, deberías hacer Y, con todo un paradigma de regulaciones y castigo intentamos hacer que cambie. Entonces le decimos al docente, si no vas te vamos a castigar, te descontamos el sueldo, o hacemos cuestiones parecidas en cada uno de o con el director o con los que intervenimos, y es un poco de la versión del enfoque. La segunda tenía que ver con alguna cuestión, y que lo hemos aplicado en otras áreas, el tema de los incentivos. Entonces intentemos ver si cambio el comportamiento de acuerdo a los incentivos. En el caso de lo que tiene que ver con lo que queremos que cambien comportamientos de todos los actores relacionados a mejorar los logros de aprendizaje, desde los papás a los países, a los docentes, en realidad lo que queremos es un cambio sistémico cultural donde en realidad hagamos ese X, pero sin que nos estén mirando o nos castigando, dándonos premios, y de alguna manera es lo que intentamos hacer, y sabemos que es esto. Entonces digo, y acá viene un poco una historia de esto es del real, de un rompecabezas, de algo que utilizamos en la última etapa, en los últimos 2 años y medio, antes de integrarme en UNESCO en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Yo había pasado por el gobierno nacional y me había tocado, nosotros intervinimos en PISA, en TIMSS, en PIRSA, en la prueba cívica, hicimos censos en el año desde el 99 hasta a principios del 2002, devolvimos información, la primera vez que se devolvía información a nivel de las escuelas, y bueno, después hubo un cambio político y una crisis grande, pero el tema del uso de datos ya lo habíamos empezado a mirar, y la última etapa intentamos modificar algunas cuestiones que uno ya tenía claro durante la década que había estado en Estados Unidos, y había colaborado en algunos de los desarrollos, sobre todo en Boston, que tenían que ver con algunos sistemas de información, el tema del uso de la información y el tema de esta pieza que es el uso de datos. Entonces lo que hicimos fue, con una ventaja comparativa que tengo y no la tiene todo el mundo, que es que al estar en un ámbito urbano con un nivel de producto per cápita similar al de Suiza, lo cual facilita bastante, es un área de mucho desarrollo. Migramos la recolección yo tenía a cargo la parte de estadística, lo que es recolección de datos en sí, lo que es la parte de logros de aprendizaje integrado. Pasamos a todos los sistemas de recolección online de información, migramos de papel el primer año en forma piloto, el segundo año no, pero se armó como un tablero de trabajo donde se trataron de poner las distintas instancias de uso de la información. Entonces la devolución tenía determinados, en Buenos Aires hay dos niveles de separación. Las comunas son a nivel político el dato importante, pero las escuelas siguen conservando la división distrital que tenían desde la época de Sarmiento a fines del siglo XIX, y eso es imposible de mover porque el estatuto docente está relacionado. Entonces pasamos a un sistema de gestión de matrícula que incluso llegó a estar desarrollado para tablets, digamos, donde eran 8 o 9 cargas, los directores cargaban la información para cada uno de los grados y permitían cierta apertura. La consistencia y la integralidad estaba cargada en el backend, o sea que terminábamos teniendo en una semana, después algunos chequeos adicionales, los datos. El primer año nos dijeron, hasta hicieron presentaciones judiciales y todo, porque no querían migrar del papel y todo lo demás, pero finalmente
la verdad que en 15 minutos terminaron cargándonos, algunos datos se les precargaban y terminamos con una carga mensual de los datos, lo cual nos permitía seguir de alguna manera a nivel de tablet. Y cambiamos totalmente el lenguaje de la web, cambiamos a un nivel con uso, que esto costó muchísimo trabajo más con mi equipo interno, de cambiar a mucho uso de gráficos y mucho uso de lenguaje comunicacional diferente, porque uno de los problemas que tenemos los equipos más relacionados a temas duros es que a veces como que creamos una dicotomía entre el trabajar seriamente y el publicar los datos cambiamos el glosario educativo, que era un PDF grande, a abrirlo por categoría, de tal manera que uno pudiera ver distintas clasificaciones y fuera más amigable. Se cargó un cargador por comuna, cosa que la gente pudiera integrar según distintas cuestiones, con un sistema de indicadores que se definió por primera vez, porque el Ministerio solamente publicaba datos de educación y se pusieron datos como de contexto y de la relación del sistema educativo con el mercado de trabajo. A los directores se les empezó a dar una ficha el primer año en PDF y el segundo año ya a partir de forma electrónica de entrar al sitio web, y tenían un buscador dinámico donde el preformato se lo dábamos nosotros, y se le daba también una lista de websites donde podían ir a buscar información, y esto tenía una comparación con los últimos 3 años de la escuela, los últimos 3 años de la ciudad, del distrito, de la comuna, cuestión de poder verse en una dimensión geográfica y temporal, que ya después de casi 3 años de publicación, le daban casi una década a la escuela. Nos cambió muchísimo la calidad de recolección de datos que recolectamos. Los directores, que generalmente llenaban un papel, vieron que el papel que llenaba terminaba en un indicador, porque después eso terminaba en las tasas de enrollment, las tasas de matrícula, las tasas de sobreedad, las tasas de repetición, y en realidad al director no le es tan natural ver la distancia entre el dato que carga acá y lo que termina en el indicador. Al ver que la escuela terminaba en el indicador, se hicieron algunos talleres, y después la escuela tenían que ver, y después veían el ranking de la escuela, porque además eso también terminó con muchas cuestiones de, yo estoy en un distrito pobre, no me digas que yo necesito más nada, porque esto es pobre. No. Sí, pero vos podías ver ahí cómo estaba en el conjunto, en el distrito, y si tu escuela había mejorado o no, y si tu escuela mejoraba y los demás empeoraban, o si tu escuela empeoraba o estaba igual y los demás se movían, lo cual generó toda una revisión. Nosotros después del primer año, el 80% de las escuelas, por lo menos algún dato tenían para cambiar. Todos entraron a mirar, a revisar y a discutir, lo cual nos mejoró de una manera increíble la calidad de recolección de datos, porque de repente las escuelas vieron que eso se transformaba en algo que les volvía a ellos, que tenía una utilización. El Ministerio acompañó desde otro lugar que los datos se utilizaran a nivel de planeamiento, y a nivel de la supervisión se les exigió, junto con una capacitación, que el plan de trabajo de los inspectores, que para nosotros se llaman supervisores, incorporara los datos y metas relacionados a los datos estadísticos, que además a los inspectores se les preparaban paquetes especiales para ellos. Ellos tenían un acceso con una ficha específica, el primer año en papel y después con acceso para mirar todos los colegios y poder comparar. Y al sector privado se le dio la información también de manera diferente, y acá esto incluso nosotros por ley no podemos publicar los datos de las escuelas en forma pública, porque hay una ley que prohíbe en un artículo muy explícito que se dé ningún dato que pueda estigmatizar a las escuelas de ninguna manera. Entonces está la tasa de repetición o hasta el porcentaje de inmigrantes, puede ser, que es un tema en Ciudad de Buenos Aires, puede ser un dato. Así que lo que hicimos fue optar. Para mí eso no era un problema de hacer que los directores entraran, porque nosotros no estamos publicando nada, de repente que entraran y pudieran mirar los datos ahí. La verdad que se acostumbraron, y el último año, que la última parte que nos demoramos un poco porque pasamos la ley en el cambio un par de meses, ya nos estaban exigiendo que qué pasaba, que no les dábamos la información procesada. Ya se convirtió en parte de algo como los que nos hacemos un análisis de sangre cuando vamos al médico. La verdad que ninguno de nosotros nos preguntamos si quién hizo el método que descubrió la forma de medición del conteo de glóbulos rojos. Vamos y lo hacemos, o alguno de ustedes se para con el médico y le pide los papers que fundamentaron, digamos, vamos y lo hacemos, como el del colesterol, y nos dan decisiones definitivas como comer más carne o no comer más carne, o comemos lentejas o no. Y en educación está todo, digamos, pero se convirtió en algo que pasó a ser parte de la cuestión de planeamiento.
supervisores lo incorporaron y la verdad que tuve unas 20 demandas judiciales el primer año de repente a que yo estaba y la verdad que no estaba publicando nada, dígame en qué lugar tenía derecho y en realidad lo dimos vuelta porque digo, en realidad yo si no devuelvo la información estoy incumpliendo mis deberes de funcionario público porque devolver la información es parte de manejar datos y el segundo año ya incorporamos, este es lo que es incorporamos un personaje, construimos un índice que es parecido al índice brasileño, al IDEB, que combina flujo con logros de aprendizaje, con una visión más integradora de la calidad educativa. El índice que es el índice de equidad y calidad porteño tiene también una dimensión de equidad, de cómo están distribuidos los logros, porque no se trata nomás de la media de la escuela, sino cómo se están distribuidos los logros al interior y con respecto a la ciudad. Como la visión un poco que tiene integrada es un elefante, no porque además que los elefantes me caen simpáticos, pero la idea tiene que alusión a esta vieja historia de la visión multidimensional y los hombres ciegos que les tapan y dependen del lugar del elefante, la parte que toquen, la visión que tiene. Entonces tocan el cuerno le parece que es duro, si tocan la cola le parece que es una soga, y si tocan los pies, entonces que es un poco el tema del tema de la calidad educativa, que no es solamente un indicador, sino que tiene que ser uno juzga un sistema educativo por una cantidad de cuestiones que sirve para desmitificar y para darles el valor que tiene a veces algunos indicadores que tenemos internacionales que sirven para algo y no sirven a veces para otra cosa. Y la idea fue que este índice se devolvió con este personaje simpático que además se llama Astor y escucha música de Piazzolla obviamente, que tiene una connotación de ciudad de Buenos Aires, que es decir, algo más propio que el tango y que Piazzolla, digamos, relacionado a eso. Y fue presentado en medio de esto, la entrada es como que se da una clase y en la clase el elefante, y tiene toda una gráfica, recoge el explicar paso a paso qué es cada indicador en una forma totalmente, con ese tipo de gráfica, totalmente simpático, y cada una de las solapas tiene que ver con indicadores, con herramientas, en algunas cuestiones con paper para ver el tema, con estrategias pedagógicas. Entonces se hizo y bueno, cuando termina el elefante, bueno, esto sí ya es propio, que nos encantaba, teníamos una mesa de ping pong, digamos, en casa cuando éramos chicos, que después en la oficina teníamos, y si usted puede ver al final del elefante está jugando al fútbol, el equipo mío de mi ciudad que es Córdoba, de Bagram, pero lo que se intentó hacer, el elefante tenía una cartuchera, esta cartuchera incluso los lápices están robados, y le voy a decir dónde está robada la idea de la gráfica, está robada de una presentación que hizo Obama hace 2 años para justificar el incremento que estaba pidiendo del gasto educativo, una presentación de la nación, digamos, más poderosa del mundo, del presidente usó mochilitas, lápices, mostrando, digamos, con eso ya me sentí que estaba justificada, que podía, digamos, en la presentación de presupuesto. Y a los directores tenían sin embargo, lo que terminaba que ver con la gestión propia, o sea, el otro era de comunicación, con la gestión propia, donde podían gestionar matrícula, ya el conocer los datos de las evaluaciones, mirar los datos de las comunas, mirar el localizador de establecimientos, que era el portal de la escuela, y el índice tenía todo este tipo, ustedes pueden ver que la gráfica no tenía nada que ver, y con lo habitual, digamos, de repaso, si bien tiene todas las medias geométricas y hemos hecho los test de robustness y todo lo demás, pero estaba puesto en un lenguaje, y terminaba corriendo, estaba el algoritmo de cálculo del índice, está en background, entonces uno puede cargar, tiene un simulador donde la escuela puede cambiar algunos de los parámetros del índice, puede ver cómo cambia el lugar en el índice, puede ver cuál es el cálculo en el cambio en el